Los hechos acerca de la logia masónica John Ankerberg y John Weldon. Las verdades acerca de las logias masónicas. ¿Son compatibles las logias masónicas con el cristianismo? En 1985 recibimos un claro desafío de la masonería en nuestro programa de televisión, en cuanto a sus enseñanzas sobre ella. Pretendían dejar sentado que la masonería no es una religión y que no estaba en conflicto con el cristianismo. Pero, ¿es cierto eso? Nuestro huésped masón en ese programa nos dijo que el ritual era la fuente de autoridad para todos los integrantes, y tenía razón. Aquí citamos ese ritual y mostramos de qué manera está en conflicto con las enseñanzas cristianas. Por otro lado, escribimos a las 500 grandes logias que existen en los Estados Unidos y les preguntamos qué autores masónicos y qué libros nos recomendarían como principales autoridades sobre la enseñanza de sus creencias. A través de este trabajo divulgaremos lo que dicen, y luego lo compararemos con algunas de las enseñanzas del cristianismo básico para contestar la cuestión crucial que nos concierne: ¿es compatible el cristianismo con las enseñanzas masónicas? La información que presentamos está plenamente documentada con autorizadas fuentes masónicas y confirmada en cuanto a su exactitud por gente de su propia organización. En este folleto hemos puesto énfasis en el ritual de la llamada Logia Azul, los 3 primeros grados de la masonería: aprendiz, compañero de artes y maestro, dado que todo masón debe pasar por ellos. En The Secret Teaching of the Masonic Lodge, Christian Appraisal, Moody Press, 1990, hemos cubierto muchos hechos adicionales sobre temas de la masonería, los que en este espacio se tornan imposibles de incluir. Allí también analizamos las logias de York y la escocesa, las cuales, combinadas, suman unos 40 rituales que todo masón debe completar. Si fuera necesaria mayor información, recomendamos consultar ese material disponible en inglés, donde además de otros tópicos se analizan la teología de la masonería respecto a Dios, Jesucristo, la salvación, la vida después de la muerte. También allí se muestra cómo la masonería está relacionada a las religiones misteriosas y aún al ocultismo, y cómo esta corriente anima al involucramiento en las ciencias ocultas. Hemos examinado las interpretaciones habituales de esos rituales tal como han sido dados por los mismos masones. La mayoría de ellos cree que la logia hace de una persona todo lo pleno o completo que se puede ser. Pero un hecho importante debe ser notado: si bien esa logia es masónica y es a ella a la cual pertenece la mayoría, no constituye toda la masonería. Algunos masones la consideran tal como es interpretada, o sea, como forma inicial, sosteniendo que la verdadera esencia de la masonería está en los grados más altos y en la búsqueda por parte del iniciado de su verdadero significado. Algunos masones consideran que la masonería azul es solo la cubierta del libro, pero no el libro mismo. Ellos dirían que para entender realmente la masonería se debe abrir el libro mismo. Agregarían que además no solo se lo debe abrir sino también leer lo que está dentro. Lo que se encuentre allí chocará aún a muchos masones. Como admite su soberano gran comandante Henry C. Clausen, debe ser evidente que los grados de la logia azul no pueden explicar toda la masonería. Son su fundamento. Un iniciado puede imaginar que entiende su ética, sus símbolos y enigmas, si bien una verdadera explicación de estos está reservado a los más aptos. Nuestra sincera esperanza es que este folleto aliente a los cristianos masones a examinar seria y francamente lo que es la masonería y a hacerse la pregunta: ¿puede un cristiano que sigue a Cristo Jesús y acepta la autoridad bíblica ser, realmente, un masón? ¿Puede justificar su participación con limpia conciencia? Como observó un ministro anglicano quien también había sido masón: definitivamente, nunca pude entender cómo alguien que tiene un concepto exclusivo de Cristo como revelación plena de la verdad de Dios puede llegar a ser un masón sin sufrir esquizofrenia espiritual. 12 Parte 1 Introducción a la masonería como fraternidad. Siempre estamos listos a ser juzgados severa y críticamente. Francis G. Paul, grado 33. Soberano Gran Comandante, de Northern Light, mayo de 1988. 1. ¿Qué es la masonería? La masonería, también conocida como francmasonería, es una orden fraterna poderosa y de varios siglos de historia que, de acuerdo con sus propios autores, comenzó en el siglo XVIII. Según lo manifiesta la mayoría de sus autoridades, la masonería moderna, llamada también racional, puede ser rastreada hasta la fundación de la primera gran logia en Londres, en 1717.70, 1. 15. También se trata de una sociedad secreta. Para mantener su intimidad, la masonería usa simbolismos,
juramentos secretos y rituales en clave para instruir a sus miembros, a quienes se les llama iniciados. Todo miembro nuevo jura en estas ceremonias secretas que se mantendrá leal a la logia y a sus enseñanzas. Estas últimas orientan al candidato sobre cómo actuar y las recompensas que puede esperar. Examinemos la definición que dan los mismos masones en la enciclopedia revisada masónica, Revised Encyclopedia of Freemasonry. Albert G. Mackey declara: todos los masones están de acuerdo en declararla como un sistema de moralidad, por medio de cuya práctica sus miembros pueden desarrollar su interés espiritual y subir por la escala teológica de las logias, desde la terrena a la celestial. 96 otras respetadas autoridades masónicas definen a la masonería de la siguiente manera: es una ciencia que se ocupa de la búsqueda de la verdad divina y que emplea el simbolismo como método de instrucción. 96 La masonería es una sociedad religiosa y mística cuya meta es la perfección moral sobre la base de la igualdad y la fraternidad general. 96 La francmasonería, en su sentido más amplio y abarcador, es un sistema de moralidad y ética social, una religión primitiva y una filosofía de la vida, que incorpora un amplio humanitarismo. Es una religión sin credo, que no es una secta pero que encuentra verdad en todas. Busca la verdad pero no la define. 36 Alguien que llega a ser masón es definido como quien ha sido iniciado en los misterios de la fraternidad masónica. 96 Lo que presentamos en este folleto es un análisis de la masonería misma, tal como es presentada por sus autoridades, las que nos fueron recomendadas por más de la mitad de las grandes logias de los Estados Unidos. La gran logia de cada estado norteamericano establece su ritual y la interpretación del mismo, tal como debe ser seguido por los miembros de ese estado. 2. ¿Cuál es la autoridad final para las enseñanzas presentadas en cada logia masónica? Si alguien quiere investigar las enseñanzas de la masonería, ¿cuál es la autoridad a que debe prestar atención? Cuando hicimos esta pregunta en nuestro programa de televisión al señor Bill Mankin, un masón del grado 32, dijo: la fuente con autoridad para la masonería es el ritual. Cuando se examina la masonería actual y se comparan los distintos manuales que contienen el ritual de cada estado, es evidente que hoy el ritual y sus interpretaciones son casi idénticos. Por lo tanto, ese ritual puede considerarse como enseñanza autorizada de la masonería. Como revela el ex maestro Jack Harris, en todos los estados, el principio y la doctrina del ritual son exactamente los mismos, solo varía ligeramente el vocabulario. 13 Pero queríamos saber qué autores y libros recomiendan los masones mismos a los que no están en su círculo. A fin de contestar esta pregunta, mandamos una carta a cada una de las 50 grandes logias del país. Nos dirigimos al gran maestro de cada una de ellas, preguntándoles, como líder masónico oficial, qué libros o autores recomienda como autoridad en el tema de la masonería. Nos respondieron la mitad de las grandes logias, o sea 25. Recordemos que en cada estado no hay autoridad superior a su gran logia. 3. ¿Qué libros y autores han sido recomendados por las grandes logias como autoridad para los masones? A medida que íbamos recibiendo la respuesta de una gran logia, la comparábamos con los autores y libros que recomendaban las respuestas de las demás. Los autores que nos recomendaron fueron: 44% de la gran logia recomienda Henry Wilson Coyle. 36% Los constructores, por Joseph Ford Newton. 32% La enciclopedia masónica por Albert G. Mackey. 24% Introducción a la masonería, por Carl H. Claudi. 24% La nueva manera masónica, por H. L. Wood. 20% La guía del lector del masón, por Alphonse Sersa. 20% Historia de la masonería, por Robert F. Gould. 20%, Los gráficos y símbolos, por Allen Roberts. 16%, La moral y el dogma, por Albert Pike. De modo que, en los Estados Unidos y consecuentemente con su lógica trascendencia en todo el mundo, las tres autoridades masónicas más importantes son Coyle, Newton y Mackey. Teniendo en cuenta la gran estima que estos autores reciben en las grandes logias, a menudo documentaremos nuestro análisis de la masonería con sus propios textos. Al mismo tiempo, no hemos descuidado a los demás libros masónicos que nos fueron recomendados. Hemos tratado de citarlos en forma adecuada. Hemos hecho todo esto para que los masones no puedan decir que basamos nuestra argumentación en material que ellos no consideran confiable. Han de reconocer que estos autores y libros representan realmente a los intérpretes más autorizados de su ambiente. 4. ¿Qué son la logia azul, el rito escocés y el rito de York?
Todos los que llegan a ser masones pasan por los 3 primeros grados de la logia azul. Esta logia viene a ser como el padre o la madre de la francmasonería, y sus 3 grados son: 1. Aprendiz, donde la persona es iniciada en los comienzos de los misterios de la fraternidad masónica; 2. Compañero artista; y 3. Maestro masón. Después de pasar por ellos, el candidato puede elegir, ya sea no seguir adelante o pasar a una de las 2 ramas de la masonería. Una de estas ramas se conoce como rito escocés, donde se avanza por grados numéricos, comenzando por el 4º y terminando con el grado 32. Una vez llegado al grado 33 se alcanza el nivel de activo u honorario. La otra rama principal es el rito de York, en el cual el ascenso en los grados son llamados capítulo, concilios, consejero, comandante y así sigue, hasta terminar en el grado de templario caballero. Si un masón es suspendido o expulsado de la logia azul, automáticamente pierde su conexión con todos los otros cuerpos masónicos. Cualquiera que pasa los 3 primeros grados y llega a ser maestro puede visitar las logias azules, aunque no sean la propia. Debe tenerse en cuenta que las denominaciones pueden variar según los países. Parte 2- ¿Es una religión la francmasonería? 5. ¿La francmasonería es otra religión? No es posible conocer el número total de masones, sin embargo se estima que en los Estados Unidos suman unos 4 millones. Muchos de ellos son cristianos o pertenecen a otras religiones. La pregunta es si esos miembros de las logias participan, voluntaria o involuntariamente, en otra religión, la cual sería la masonería. La mayoría de ellos son reticentes para afirmar que no es una religión. Alphonse Sersa, gran historiador de la Gran Logia de Illinois, así como muchos de los masones que nos han escrito, argumentan que no es una religión, por las siguientes razones: 1. No cumple con los requisitos para ser definida como tal. 2. No ofrece un sistema o enseñanza de salvación. 3. No tiene credo ni confesiones de fe, ni teología, ni ritual de culto. Y 4. No tiene símbolos religiosos, tal como se pueden encontrar en una iglesia. 1,73 Bill Mankin dice: todo lo que estamos diciendo es que si una persona como individuo acepta los principios representados por la masonería, será una persona mejor y no que irá al cielo. 1. ¿Es la masonería una religión? Sersa, en su libro Let There Be Light, A Study in Antimasonry, Sea la luz, un estudio sobre los antimasones, cita al Dr. M.W. Thomas S. Roy, gran maestro de la Gran Logia de Massachusetts, quien en un discurso a la misma, dijo: de acuerdo a cualquiera de las definiciones aceptadas por nuestros críticos, no podemos pretender ser una religión. 73 Para comprobar si están en lo cierto, comencemos por la definición de religión del diccionario Webster, que la define así: 1. Una creencia en un poder divino o sobrehumano que debe ser obedecido y adorado como creador y gobernante del universo. 2. La expresión de esta creencia en conducta y ritual. 106 Ahora bien, ¿habría un masón que negara que la masonería se adecua a esa definición del diccionario Webster? ¿No es cierto que la masonería exige la fe en un ser supremo? ¿Negaría cualquier masón que sus rituales definen exactamente cómo deben expresar su conducta y ceremonias? En resumen, ¿puede decir un masón que la masonería no es una religión? La respuesta es, obviamente, que no. Sin embargo, los masones no tienen por qué admitir como propias nuestras ideas. Coyle fue el autor más recomendado de los que mencionáramos antes, y él cita la definición de religión dada por el diccionario de Funky Wagnall, en función de la cual afirma que la masonería no solo se adecua a esa definición, sino también a la que da sobre iglesia. Coyle afirma: ciertamente la masonería requiere una fe en la existencia de un ser supremo y la dependencia del hombre de él, ante quien es responsable. ¿Qué puede agregar a ello una iglesia, salvo proporcionar una fraternidad para quienes tienen sentimientos similares? Eso es exactamente lo que hace la Logia 95. En otras palabras, Coyle dice que la masonería no solo es una religión, sino también que funciona de la manera que lo hace una iglesia. Albert Mackey, el autor recomendado en tercer lugar por las grandes logias, cita la definición del Webster sobre religión y luego comenta: la masonería bien puede reclamar que se la considere una institución religiosa. 96 Entonces, ¿es la masonería una religión? De acuerdo a la definición de los diccionarios y a las principales autoridades masónicas tales como Coyle y Mackey, sí es una religión. 6. ¿Enseña la masonería un plan de salvación propio?
Otra razón por la cual los masones dicen que no pueden ser considerados como una religión es porque no ofrecen un sistema de salvación. En otras palabras, dicen que la masonería no tiene enseñanza sobre cómo una persona puede ir al cielo. Pero, ¿es verdad eso? A todo candidato que entre en la logia azul se le dice una y otra vez, durante los 3 primeros grados, que Dios recompensará a los que hacen buenas obras. 58 Esto puede documentarse al examinar cualquier manual masónico que contenga el ritual de los 3 primeros grados. En la exposición de El ojo que todo lo ve, uno de los símbolos que representan a Dios, se encuentran estas palabras: el ojo que todo lo ve penetra en los lugares más recónditos del corazón humano y recompensará de acuerdo a nuestras obras. ¿Cuál es la recompensa que, según la masonería, obtendrá el hombre por sus buenas obras? Ella enseña que Dios recompensará al hombre con la vida eterna en la logia celestial. Esto puede documentarse en el Masonic Ritual and Monitor bajo la explicación referente a la piel de cordero, el delantal del lienzo blanco. Dice que quien usa la piel del cordero como señal de ser masón es enseñado continuamente sobre la pureza de vida y conducta que es esencialmente necesaria para ser admitido en la logia celestial superior, donde preside el supremo arquitecto del universo. 58. ¿Suena eso como si la masonería estuviera enseñando un camino de salvación? Si oyéramos esa enseñanza en una logia, no entenderíamos, ¿acaso, que la masonería nos dice que podemos ir a esa logia celestial superior si vivimos una vida pura y honesta? ¿No es eso una religión? Si uno es cristiano, cuando la logia enseña que Dios puede admitirnos por la buena vida o los buenos hechos, como para ir al cielo, ¿no encontrará que eso se opone a la enseñanza bíblica? ¿No enseña la Biblia claramente que la salvación no es obra del hombre y que es solo por la gracia dado por Dios a través de Jesucristo? En Efesios 2:8 y 9 se dice claramente: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si aún no nos hemos convencido de que la masonería presenta un camino para ir al cielo, veamos lo que dice Henry Wilson Coyle, en referencia a los servicios religiosos de los masones. En su enciclopedia él explica: la masonería tiene un servicio religioso para entregar el cuerpo de un hermano fallecido al polvo y para entregar el espíritu liberado de vuelta a la gran fuente de luz. Muchos masones hacen este vuelo sin otra garantía de una feliz llegada que su creencia en la religión de la masonería. 95 Notemos que dice religión de la masonería. A partir de esta evidencia llegamos a la conclusión de que la masonería es una religión, puesto que ofrece enseñanza religiosa y promesas de cómo un hombre puede ir al cielo. En breve, la masonería es una religión porque presenta su propio plan de salvación. De modo que hemos visto que la masonería cumple debidamente con la definición de religión que se encuentra en el diccionario y hemos visto que ofrece su propio plan de salvación, acerca de cómo una persona puede ir al cielo. 7. ¿El credo de la masonería prueba que es una religión? Alfonso Cerza dice que la masonería no puede ser una religión porque no tiene credo, ni confesión de fe, ni teología, ni ritual de culto. 1:73 Examinemos la pretensión de que la masonería no puede ser considerada una religión por no tener credo. El diccionario Webster define credo como una declaración de fe, principios u opinión sobre cualquier tema. 106 De acuerdo con ello, ¿puede un masón realmente decir que no tiene credo? Nadie puede llegar a ser masón sin confesar su fe en un ser supremo. Todo masón debe creer en la inmortalidad del alma, dar servicio de honra a Dios practicando las artes secretas de la masonería, elevar oraciones a la deidad y hacer juramentos secretos en el nombre de Dios. Estas prácticas prueban que los masones tienen un credo definido. La enciclopedia de Coyle dice: ¿tiene la masonería un credo o un dogma al cual deban adherirse todos sus miembros? ¿Enseña continuamente e insiste en algún credo o dogma? ¿Tiene reuniones caracterizadas por la práctica de ritos y ceremonias en las que, por medio de las que, su credo o dogma ilustren mediante mitos, símbolos y alegorías? Si la masonería no fuera una religión, ¿qué debería hacerse para que lo fuera? Nada sería necesario o por lo menos nada podría ser agregado a lo que ya existe. 95 Coyle continúa diciendo que la masonería no solo tiene un credo sino que las logias, de hecho, funcionan en la práctica como una iglesia. Por ejemplo, escribe, eso nos lleva al punto crucial del asunto. La diferencia entre una logia y una iglesia es de grado y no de cualidad. Algunos piensan que porque no es una religión formalizada o altamente dogmática como la Iglesia Católica Romana no puede ser una religión.
Pero una iglesia de amigos, como lo son los llamados cuáqueros, ofrece menos formalidad y ritual que una logia masónica. 95. En conclusión, escribe, el hecho de que la masonería es una religión suave no significa que no sea una religión. 95. Todo masón debe prestarle atención y dejar de afirmar que las logias no tienen credo. Si tienen su propio credo, también deben admitir como Coil que son una religión practicante. 8. ¿Tiene la masonería su propia afirmación doctrinal como una iglesia? Otra razón que dan para declarar que la masonería no es una religión es que no tenemos confesión de fe o declaración doctrinal como una iglesia. Pero, ¿es cierto eso? ¿Cómo puede decir honestamente cualquier masón que no tienen confesión de fe cuando deben creer en las enseñanzas relativas a la paternidad universal de Dios y la fraternidad del hombre, cuando debe creer en la inmortalidad del alma, en un ser supremo y creer que, como todo buen masón, vivirá en la logia celestial por toda la eternidad? Los masones no solo tienen una confesión de fe en sus propias creencias doctrinales, sino que éstas son distintivas. Se puede ver en ellas que enseñan doctrinas religiosas específicas que no son aceptadas por muchas otras religiones. Eso significa que su pretensión de no tener doctrina religiosa distintiva es falsa. Esto se puede ver fácilmente a partir de las enseñanzas religiosas masónicas relativas a la inmortalidad del alma. Basta con preguntarse si todas las religiones creen en la doctrina de la inmortalidad del alma como los masones. La respuesta es que no. Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los armstrongianos y los budistas, solo para nombrar a algunos, no creen en la inmortalidad del alma como ellos lo hacen. ¿Creen todos los religiosos como los masones que residirán en una logia celestial por toda la eternidad? Un rápido examen de otras creencias revela que los hindúes y los budistas creen en la extinción de la persona. Los mormones creen que pueden llegar a ser dioses ellos mismos. Los testigos de Jehová creen que solo 144.000 irán al cielo, y todo el resto que no sea aniquilado quedará en el planeta Tierra. En conclusión, es absolutamente claro que los masones tienen sus propias afirmaciones doctrinales religiosas como cualquier otra religión. Por eso la masonería debe ser considerada como quien enseña religión. 9. ¿Puede un masón declarar honestamente que no tiene su propia teología? Otra razón que dan los masones para declarar que no son religión es porque no tienen su propia teología. Pero otra vez preguntamos, ¿es cierto eso? Se puede definir la teología como hablar sobre Dios, teos, Dios, legos, discurso. La masonería habla de Dios, exige que se crea en él, instruye a sus candidatos sobre cómo adorarlo, hace saber a los mismos que su verdadero nombre se ha perdido y después revela ese nombre extraviado. Por ejemplo, la masonería enseña teología claramente durante el grado de arca real, según el rito de York, cuando dice a todo candidato que el nombre perdido de Dios le será revelado. El nombre que se da es Jabulón. Este es un término compuesto, que reúne el de Jehová con el de dos dioses paganos, la malvada deidad Canaana Baal, Jeremías 19:2.5, Jueces 3:2.7, 10:2.6, y el dios egipcio Osiris. 95, 58. Esta equiparación de Dios con dioses falsos es algo que prohíbe estrictamente el Dios de la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 22.3,5. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 19:2.9. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. El diccionario americano Oxford define la teología como un sistema de religión. 107. El de Webster como un estudio de Dios y las relaciones entre Dios y el universo. Una forma o sistema específico, expuesto por una religión o denominación en particular. 108. La masonería cumple estas definiciones de teología. Como hemos visto, tiene su sistema propio y específico de creencias que exponen claramente cómo ha de cumplir el candidato masón sus ceremonias delante de Dios. En la logia, esta instrucción teológica es conocida como ritual. Como dice Joseph Ford Newton, en la masonería todo tiene referencia a Dios, implica a Dios, habla de Dios, dirige y conduce a Dios. Ningún grado, símbolo, obligación, disertación, cargo, tiene sentido y deriva su belleza si no es de Dios, el gran arquitecto,
en cuyo templo todos los masones son obreros. 18.2.58-59. Cualquiera que diga que la masonería no enseña teología está mal informado o falta a la verdad. 10. ¿Es realmente un culto de adoración el ritual que se practica en las logias? Otra razón por la cual los masones piensan que no pueden ser considerados una religión es porque no tienen ritual de culto de adoración, tal como ocurre en una iglesia. Pero, ¿es verdad? El diccionario Webster define el culto como una oración u otro rito que muestra reverencia o devoción a una deidad. 108. ¿Tienen los masones ritos que les instruyen sobre cómo mostrar reverencia y dar devoción a Dios? La respuesta es que sí. La masonería tiene 32 grados de instrucción ritual para enseñar cómo llevar una buena vida ante Dios y cómo complacerlo. De acuerdo a esa obra, de hecho, los masones están adorando cada vez que practican sus ceremonias. Por ejemplo, Roberts admite, los masones andan en la presencia de Dios continuamente. En el ritual de las luces, velas, se forma un triángulo sobre el altar ante el cual uno se arrodilla en reverencia. Simbolizan la presencia de la deidad. El altar masónico puede considerarse como un lugar de sacrificio que se tiene para con Dios, obligaciones que significan que uno ha sacrificado para siempre su egocentrismo. 79. El Standard Masonic Monitor, una publicación masónica, declara que nadie entre en una empresa de importancia sin invocar primero la ayuda de la deidad. La confianza de un masón está en Dios. 59. Finalmente, Claudy confiesa francamente que la masonería adora a Dios. Las logias masónicas están alzadas en oración ante Dios. Simbólicamente, eso significa construir algo en honor, en culto, en reverencia ante 61. Es difícil que el iniciado pase la puerta occidental sin tener la impresión de que la masonería adora a Dios. 55. Esto es una nueva y clara evidencia de que los masones practican una religión cuando adoran a Dios en sus logias. Como admite Albert Piquet, la masonería es un sistema de culto. 26.11. ¿Tiene la masonería algún símbolo religioso como los que se encuentran en una iglesia o sinagoga? Los masones declaran que no son una religión porque no tienen símbolos de tipo religioso, como los que se encuentran en las iglesias y sinagogas. Sin embargo, ¿cómo pueden decirlo cuando llaman templo a sus edificios? Templos que ellos creen que son sagrados. 95. Y en los cuales ofrecen oraciones a una deidad. Nadie puede unirse a una logia masónica a menos que jure creer en el ser supremo de la masonería. Oran a una deidad que llaman el gran arquitecto del universo. Los masones deben arrodillarse ante su altar sagrado para hacer sus votos sagrados. Juran obediencia y están ligados a su maestro digno de culto. En la logia se muestra en un símbolo que está sobre la cabeza de los asistentes, una gran letra G, que, según se enseña específicamente, representa la deidad. En el altar sagrado masónico se coloca una Biblia, un Corán o algún otro libro sagrado que se designa como volumen de la ley sagrada. En el grado 3, a todo candidato de la masonería se le enseña a aceptar la doctrina masónica de la inmortalidad de su alma y luego que, si se le halla lo suficientemente digno mientras está en la tierra, sus buenas obras le harán ganar un lugar en la logia celestial. ¿Cómo puede un masón decir que sus símbolos no son religiosos? ¿Qué otra cosa puede ser la gran G que cuelga sobre la cabeza del maestro? Después de todo, la masonería enseña a todo candidato que la gran G representa el sagrado nombre de la deidad. Si los masones no quieren tener símbolos religiosos, ¿por qué no dicen que se reúnen en un edificio y no en un templo? ¿Por qué hacen sus juramentos secretos ante un altar sagrado y no ante un escritorio? Después de todo, el diccionario Webster define al altar como una plataforma elevada donde se hacen sacrificios u ofrendas a un dios. Una mesa o algo similar usada con propósitos sagrados en un lugar de culto. 106. Si los masones no practican una religión y no están rodeados de símbolos religiosos, ¿qué están haciendo al decir sus oraciones en la logia? ¿Qué se puede decir de los servicios fúnebres que realizan las logias entregando al masón que ha partido a la gran logia en los cielos? ¿Por qué los juramentos secretos son llamados votos sagrados? ¿Por qué el líder de la logia es llamado maestro de adoración? ¿Por qué es besada la Biblia? ¿Qué se quiere decir cuando la Biblia, el Corán o los Vedas son llamados volúmenes de la ley sagrada y son colocados en el altar de las distintas logias en todo el mundo? ¿Por qué hablan de la inmortalidad del alma? Lo hacen porque la masonería es una religión y usa muchos símbolos religiosos. Hemos visto que la masonería, 1. cumple con las definiciones de religión, 2.
Ofrece su propio plan de salvación. 3. Tiene su propio credo religioso. 4. Tiene su propia confesión de fe. 5. Tiene su propia teología específica. 6. Tiene su propio ritual de culto. Y 7. Usa símbolos como los que se encuentran en una iglesia o sinagoga. Todo esto prueba claramente que la masonería es una religión. Lo único que no permite es que sus miembros la consideren así. 12. ¿Debe la masonería ser identificada como una religión a pesar que no pretende serlo? La masonería declara que no es una religión. Pero eso no cambia el hecho de que en verdad sí lo es. Bastará un ejemplo para mostrar que es ridículo declarar que algo es verdad cuando no lo es. Por medio de Mary Baker Eddy, la ciencia cristiana enseña que cuando deja de latir el corazón de un ser humano y éste muere, no se trata realmente de muerte sino de una ilusión. La ciencia cristiana declara firmemente que no hay tal cosa como el dolor, el mal, la enfermedad o la muerte, solo existe el bien. Pero decir que el dolor o la muerte son una ilusión, por el mero hecho de cambiar los rótulos no alteraremos los sentimientos que implican esas experiencias. Y si yo los experimento, ¿qué bien me hace dar a esas experiencias otro nombre? Lo mismo puede decirse de la masonería. No se considera una religión, pero el hecho de que algunos digan que es una organización fraternal y no una religión no cambia lo que expresan sus dos eruditos masónicos, Henry Wilson Coyle y Albert G. Mackey, que han llegado a la conclusión de que la masonería es una religión. Eso es lo que está en juego. Todos los cristianos creen que hay una sola religión verdadera, el cristianismo bíblico. Por lo tanto, todas las demás deben ser falsas. Después de todo, la Biblia declara que en ningún otro, fuera de Cristo, hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:2.5. Si las palabras de estos versículos son verdaderas y si la masonería es otra religión, y de acuerdo a Mackey y Coyle cumple los requisitos de las definiciones del diccionario, entonces el cristianismo es la religión verdadera, la masonería debe ser considerada otra religión y, por lo tanto, una religión falsa. Algunos tratan de evitar esta conclusión diciendo que la masonería no es una religión, sino solo algo religioso. Pero eso sería como decir que un hombre no tiene poder, pero es poderoso, que no tiene valor, pero es valiente, que no tiene riqueza, pero es rico, que no tiene paciencia, pero es paciente, que no tiene intelecto, pero es inteligente, o no tiene honor, pero es honorable. Otros dicen que la masonería no es una iglesia, o sea, que no es realmente una religión. Como vimos antes, Coyle responde diciendo, si la masonería no fuera una religión, como se la encuentra en una iglesia, ¿qué habría que hacer para que lo fuera? Y agrega, nada sería necesario, por lo menos, nada fuera de agregar más de lo mismo. 95 Coyle recuerda a los masones que el hecho de que la masonería es una religión liviana no significa que no sea una religión. 95 Si alguno sigue dudando de que la masonería es una religión, nada mejor podemos hacer que citar a Albert Mackey, quien en su enciclopedia dice, abrimos y cerramos nuestras sesiones con oración, invocamos la bendición del Altísimo sobre nuestras obras. Pedimos de nuestros neófitos una profesión de fe en la existencia y cuidado de Dios y les enseñamos a inclinarse con humildad y reverencia ante su sagrado nombre, mientras su santa ley es abierta sobre nuestros altares. Es imposible que un masón pueda ser verdadero y confiable a su orden salvo que sea alguien que respete la religión y observe los principios religiosos. 96 Si uno es cristiano y participa de la masonería, ¿cómo, en buena conciencia, puede seguir practicando esa falsa religión? Como enfatiza la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6 2.14-17. 13. ¿Hay conflicto entre la masonería y otras religiones como el cristianismo? Como hemos mostrado en este libro, que muchos autores masónicos declaran categóricamente que la masonería es una religión,
Pretenden también que de ninguna manera está en conflicto con otras religiones. Por ejemplo, Mackey ha escrito en su enciclopedia, la religión de la masonería no es sectaria. Admite hombres de todos los credos en su hospitalario seno, sin rechazar a nadie ni aprobándolo en base a su fe en particular. No es judaísmo, aunque no hay en ella nada que ofenda al judío, no es cristianismo, pero no hay nada en ella que repugne la fe de un cristiano. Su religión es la general de la naturaleza y la revelación primitiva transmitida por algunos sacerdotes y patriarcas antiguos, en la cual todos los hombres pueden concordar y ninguno diferir. 96. Esta afirmación revela que la masonería tiene un problema con el cristianismo bíblico. La razón está en que la Biblia dice que en ningún otro, fuera de Cristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:22. Es una tontería decir que un cristiano puede tener dos creencias religiosas a la vez, especialmente cuando están en conflicto. La masonería dice que es aceptable adorar a Dios fuera del cristianismo. Jesús no está de acuerdo. Él dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:2.6. Jesucristo enseña que Él es el camino a Dios y no la masonería, que Él es la verdad y no la religión masónica y que la vida espiritual se encuentra solo en Él y no en la doctrina y el ritual masónico. Juan 14:2.6. En Juan 15:2.4,5 Jesús enseña, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si una persona está de acuerdo con la enseñanza de la masonería es lógico que debe negar a Cristo. Cualquier persona está obligada a elegir entre la logia y Jesús. No puede estar con ambos a la vez. En conclusión, hemos documentado claramente que las mismas autoridades de la masonería consideran que ella sí debe ser considerada una religión porque cumple con los requisitos de este concepto en cualquier diccionario. También hemos visto que enseña, por medio de sus emblemas, sus herramientas de trabajo y su ritual, cómo un hombre puede ir al cielo, lo que significa que tiene su propio plan de salvación. Hemos notado que tiene un credo definido, su propia confesión de fe, una teología definida y un ritual de culto específico. Sus símbolos son comparables a los que se encuentran en cualquier iglesia. Henry Wilson Coyle, en su artículo de 15.000 palabras prueba que la masonería es una religión, y concluye acertadamente, nada de esto tiene por fin plantear un debate sobre si la masonería debe ser una religión. Nuestro propósito es simplemente determinar lo que ha llegado a ser y lo que es. Obviamente, la masonería es una religión. Si uno de nosotros es cristiano, judío o de cualquier otra religión y también es miembro de una logia, ¿se da cuenta de que está participando activamente en una religión conflictiva? Si es así, ¿cómo puede participar en la religión de la masonería? Parte 3. ¿Cuál es el conflicto entre el ritual masónico y la Biblia? En las siguientes 7 preguntas, examinaremos las enseñanzas religiosas de la masonería y las compararemos con las de la Biblia. Recordemos que el ritual de la masonería es su autoridad suprema. Los masones pueden estar en desacuerdo entre sí en diversos asuntos, pero no en cuanto al ritual. Además, aunque puede haber variaciones menores en el ritual de un lugar a otro, estas variaciones son insignificantes. Todas las logias masónicas aceptan las mismas interpretaciones básicas del ritual, tal como las expondremos. En las ceremonias masónicas, se emplean varios símbolos. Se usan varios para identificar la misma idea o enseñanza, por ejemplo, tanto el compás como una rama de acacia pueden significar la inmortalidad. 79 Las autoridades masónicas reconocen universalmente la importancia de los símbolos masónicos. Roberts admite que el simbolismo es la sangre vital de nuestra práctica. Es el principal vehículo, por medio del cual el ritual enseña la filosofía masónica y sus lecciones morales. 79 Mackey declara, la única forma de investigar la filosofía masónica es estudiar su simbolismo. 90 En las preguntas siguientes veremos cómo los símbolos y rituales de la masonería enseñan cosas contrarias a Jesucristo y la Biblia. 14. La masonería enseña que todos los hombres, incluyendo a los cristianos, viven en oscuridad espiritual hasta que llegan a ser miembros de ella. ¿Es bíblico eso?
La masonería enseña el concepto no bíblico que hemos afirmado en los 3 primeros grados de la logia azul, especialmente en el grado de aprendiz, en el cual se dice al candidato que ahora saldrá de las tinieblas y entrará a la luz. Esta enseñanza también puede ser vista en el hecho de que la luz es el primer y más importante símbolo de la masonería. 90 Para el masón la luz simboliza la búsqueda de la verdad. La meta del ritual masónico es llevar al candidato ignorante y en tinieblas a la luz masónica. 79 Solo la masonería conoce la verdad. 90 Esto significa que los no masones están en oscuridad espiritual. Una prueba de que enseñan este concepto puede hallarse examinando el ritual del primer grado de la masonería. Allí cada candidato es enseñado: por largo tiempo has estado en tinieblas y ahora buscas ser llevado a la luz. En el ritual el candidato permanece de pie en la puerta de la antesala y golpea 3 veces. Al otro lado de la puerta, un diácono también golpea 3 veces y abre la puerta, diciendo: ¿quién está allí? La respuesta, que es dada por el que conduce el ritual, aparece en el mismo: el señor fulano, quien ha estado largamente en las tinieblas y ahora busca ser llevado a la luz y recibir una parte de los derechos y beneficios de esta logia, levantada para Dios. 58,13 Durante el citado programa de televisión el ex maestro Jack Harris citó a Alberto Mackey, quien tuvo las más altas posiciones que es posible alcanzar en la masonería. Él se coloca allí fuera de nuestros portales, en el umbral de su nueva vida masónica, en la oscuridad, desvalido e ignorante, habiendo estado errante entre errores y cubierto por las contaminaciones del mundo exterior y profano. Llega investigando a nuestra puerta, buscando el nuevo nacimiento y pidiendo que se descorra el velo que esconde la verdad divina de su visión. 105,13 Pero, ¿cómo puede cualquier cristiano pasar el primer grado de la masonería y decir que ha estado largamente en las tinieblas y ahora busca ser llevado a la luz? ¿Es realmente cierto que los cristianos aún están en las tinieblas y que el único camino por el que pueden entrar a la luz es unirse a la masonería? Cuando uno llega a ser cristiano, ¿no fuimos rescatados de las tinieblas? Miremos qué dice la Biblia. Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. También dijo, otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Aquí Jesús enseña que Él es la luz. Enseña que creyendo en Él la oscuridad espiritual es removida. No enseña que ningún ritual, masónico o lo que fuere, nos sacará de las tinieblas. En Colosenses 1:2.12-14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otro ejemplo, aparece en Efesios 5:2.8-12, donde el apóstol Pablo escribe: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Jesús enseña claramente en la Biblia que cualquier persona que cree en Él ya no está en tinieblas. Si usted es cristiano, ¿cómo puede entrar en una logia y jurar que aún está en tinieblas buscando la luz? ¿O acaso no es el juramento en el primer grado de la masonería totalmente contrario de lo que enseñan el Señor y la Escritura? En la enciclopedia de Henry Wilson Coyle, leemos: la luz ha sido siempre el símbolo de la inteligencia, la información, el conocimiento y la verdad y se opone a las tinieblas que simbolizan la ignorancia y el mal. De modo que en las ceremonias se dice al candidato que es llevado de las tinieblas a la luz. 95 Pero si Coyle tiene razón, entonces ningún cristiano debe tomar los votos de una logia, confesando que no tiene la verdad y que está viviendo en ignorancia espiritual y mal. Las Escrituras enseñan claramente que los cristianos no están en tinieblas y que somos hijos de la luz y del día, porque ya no pertenecemos a la noche. L. Tesalonicenses 5, 4,5. ¿Cómo puede un cristiano participar en rituales y promover otra religión que niega y se opone a las enseñanzas de Cristo? Jesús mismo pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. 15. Los masones enseñan y creen en una paternidad universal de Dios y una fraternidad del hombre.
¿Eso es bíblico? La masonería enseña ese criterio no bíblico en sus 3 primeros grados y especialmente en la oración del aprendiz, así como durante la ceremonia del grado 3 relacionada con la leyenda de Hiram Abiff. 79 enseña especialmente su fe en la unidad y universalidad de todos los hombres como una familia aceptada por Dios al margen de su raza, religión o credo. 79 Esta enseñanza suena bien a mucha gente, pero si la examinamos con cuidado, podemos preguntarnos si la Biblia realmente enseña el concepto de la paternidad universal de Dios y la fraternidad del hombre, de modo que todos son automáticamente hijos de Dios. ¿Enseña la Biblia que estamos en buena relación con Dios aun cuando no conozcamos al Hijo de Dios? La Biblia no enseña nada de lo antedicho, pero sí los masones. Durante el ritual de los 3 primeros grados se incluye la leyenda masónica de Hiram Abiff. Allan F. Roberts enseña a los candidatos, diciendo que por medio de esas enseñanzas el masón pondrá en práctica la fraternidad del hombre bajo la paternidad de Dios. Al hacerlo desarrollará su carácter y su personalidad a la imagen del gran arquitecto del universo. 79 Todo el que haya pasado el primer grado de la masonería recuerda la oración siguiente: reclamo tu ayuda, Padre Todopoderoso del universo, para esta presente convención, concede a este candidato a la masonería que pueda dedicar y consagrar su vida a tu servicio y llegar a ser un verdadero y fiel hermano entre nosotros. Otórgale competencia en tu divina sabiduría, para que por medio de los secretos de nuestras artes pueda estar más capacitado para exponer las bellezas del amor fraternal, el consuelo y la verdad para honra de tu santo nombre. Amén. 58,53,54 Carl Claudi, una autoridad de la masonería, admite que esta oración al comienzo del andar masónico, conforma el fundamento de sus obras. Entre los símbolos más hermosos de la masonería, estos expresan desde el comienzo el principio fundamental de ella, la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Se dice que el mismo templo masónico simboliza la idea de la armonía entre la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Por ejemplo, el templo que se está levantando es la unificación y armonización de toda la familia humana. Esto se resume en las bien conocidas líneas: Dios ha hecho de la humanidad una gran fraternidad, siendo Él mismo el maestro y amo, y el mundo su logia. 40 Pero la Biblia no enseña la paternidad universal de Dios, que todos los masones están en buena relación con Dios y son una parte de su logia, y la fraternidad del hombre, que todos los hombres pueden vivir en armonía aun cuando tengan diferentes creencias religiosas. La Escritura enseña claramente que los hombres pecadores solo llegan a ser hijos de Dios y estar en comunión con Él cuando ponen su fe en Jesucristo como Salvador. Los siguientes pasajes bíblicos demuestran que, fuera de Cristo, los hombres son creación de Dios, pero no sus hijos espirituales. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Jesús dijo: si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:46b, 47. El apóstol Pablo describe las condiciones de todos los hombres delante de Dios antes de su fe en Cristo: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:3,12. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Romanos 8:2.9. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 14:2.6. En la oración de Jesús a su Padre, Él describe la condición natural del mundo: el mundo no te ha conocido. Juan 17:25. La Biblia también enseña que algún día Cristo regresará para dar retribución a los que no conocieron a Dios. 2 Tesalonicenses 1:8. Cuando la masonería enseña que todos los hombres están ya salvados por la paternidad de Dios, ellos están impidiendo y confundiendo a sus miembros a que puedan venir al conocimiento de Dios y alcanzar el perdón de sus pecados. En este sentido, la masonería es antibíblica. Juan 3:16. En los versículos de más arriba Jesús otorga el derecho de ser llamados hijos de Dios a todos los que creen en Él. Entonces nadie puede ser hijo de Dios antes de creer en Jesús.
Esto significa que no todos los hombres son hijos nacidos de Dios, tal como la masonería lo enseña, y que Dios no es el Padre de todos los hombres, ya sea espiritualmente o de otra manera. ¿Por qué? Parece ser que la masonería ha olvidado el tema de la caída en el Génesis de Adán y Eva en el jardín. La Biblia enseña que el hombre, a través de su desobediencia a Dios, pecó y rompió la relación espiritual que disfrutaba con su Creador. Todos los hombres, aunque fueron creados por Dios, no están en correcta relación con Dios. Una prueba de esto puede ser encontrada en el libro de los Hechos, donde leemos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, siendo, pues, linaje de Dios. Hechos 17, 24, 29. Note que, por ser Dios el Creador, todos los hombres pueden ser declarados su linaje, en el sentido de que Él los creó, pero no espiritualmente. Y aquí está el problema. Mire lo que Dios dice a sus hijos: ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. Arrepentimiento significa que debemos, voluntariamente, cambiar nuestra actitud de confianza y creencia en nosotros mismos, para depositar ahora nuestra confianza en la salvación que Dios ha provisto para nosotros en Cristo. ¿Cómo es posible para un cristiano promover y defender una enseñanza falsa, la cual dice que todos los hombres pecadores podrán ir al cielo, sin importar el estado de su relación con Cristo? La Escritura dice que un cristiano debería estar más informado. La Escritura instruye a los cristianos a proclamar que solamente a través de Cristo podrán los hombres recibir el perdón de sus pecados y su posibilidad de ir al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14.6. 16. La masonería enseña que el Dios de la Biblia es el mismo que el de las logias masónicas. ¿Es cierto eso? La masonería enseña por lo menos tres cosas sobre Dios. 1. El Dios de los masones es llamado Gran Arquitecto del Universo, pero debe permanecer indefinido. La Enciclopedia Masónica de Coyle declara lo siguiente sobre Dios: los seres humanos tienen que decidir si quieren un Dios como el antiguo Yahvé hebreo, un Dios particular y tribal, con quien puedan hablar y discutir y de quien puedan esconderse si es necesario, o un espíritu divino inconmensurable, eterno, universal, no denominacional e internacional, tan alejado de los hombres que no puede ser conocido, denominado accesible. De ese modo, cuando el hombre comience a alabar a su Dios y a darle atributos humanos más perfectos como la justicia, la misericordia, la benevolencia, etc., la esencia divina es menoscabada y despojada. El desafío de los masones es el de un ser supremo, y cualquier calificativo que se le agregue es una innovación y una distorsión. El monoteísmo viola los principios masónicos, porque exige fe en un tipo especial de deidad suprema. 95 2.516-517. Por un lado, la masonería enseña que su Dios debe permanecer sin definir y desconocido. Al mantener a Dios sin definición y sin ser conocido, la masonería cree que puede pretender que acepta al Dios de los musulmanes, los hindúes, los budistas, los judíos, los mormones, etc. Lo que realmente quieren decir es que su espíritu divino inconmensurable es realmente el único Dios verdadero que adoran los hombres. Pero esto es totalmente falso y es, realmente, deshonesto. El Dios de la masonería tiene ciertas características, como el hecho de ser único, unitario y no trinitario. De esta, 16 2.284. y 103 2.45. Fuerza viva de la naturaleza 16 2.281 351. Y su nombre secreto y verdadera naturaleza son descritas con relación al mal de la antigüedad y los dioses y creencias paganos. 16 2.137 355. El simple hecho es que el Dios o dioses del budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, cristianismo, animismo y todas las demás religiones no son el mismo Dios. Decir que todos los dioses son lo mismo o que todas las religiones enseñan la misma verdad fundamental es una esquizofrenia intelectual, una falta de respeto por todas y cada una de las religiones, y un total engaño para los que enseñan tal falsedad. Todos los conceptos de Dios que hay en el mundo están en desacuerdo. Por ejemplo, el Dios del cristianismo, Jehová, es infinito, personal, trino, amante y santo. La deidad de los musulmanes, Alá, es unitario, no trino, es misericordioso pero no necesariamente amoroso y santo. La deidad de los hindúes, Brahma,
Es impersonal y monista, ni unitario ni trino, o politeísta, creencia en miles o infinitos dioses, tanto buenos como malos. El budismo no es ni politeísta, al creer que Buda es Dios y que hay otros miles de dioses, ni totalmente ateísta, o sea declarando que no hay Dios. El budismo reemplaza a Dios por un confuso estado de existencia llamado nirvana. El mormonismo es diferente de todos los demás ya que es enoteísta, o sea que acepta la fe en una deidad central, Elohim, pero también muchas otras deidades inferiores. La masonería está equivocada al enseñar que todas las religiones finalmente tienen el mismo concepto de Dios. También lo está al enseñar que el Dios de todas las religiones es la deidad masónica. 16 2.228-302 Todas las religiones que hemos citado enseñan que Dios es personal, impersonal, santo, malo, unitario, trino, monista, infinito, finito, amante, no amante, existente, no existente, etc. De modo que, cuando la masonería pretende que su Dios es el que adoran todos los seres humanos, es imposible que eso sea verdad. La masonería tiene un concepto distinto de Dios que no concuerda con casi todo lo demás de otras religiones en sus conceptos específicos de la deidad. Si comparamos al Dios de la Biblia con el que ellos enseñan, entonces nos enfrentaremos con una diferencia irreconciliable. Como ha señalado correctamente Martin L. Wagner, este gran arquitecto es concebido por los masones en forma que no es idéntica con el Jehová del cristianismo sino que es otra entidad diferente. 16 2.321 dice que son dos cosas totalmente separadas y distintas mutuamente excluyentes sin sincretismo alguno que pueda armonizarlas. 16 2.300 Albert Piquet, una autoridad entre los masones, admite, si nuestras concepciones de Dios son las de los israelitas ignorantes, estrechos de mente y vengativos, sentimos que es una afrenta y una indignidad para él, Dios, concebirlo como cruel, corto de vista, caprichoso e injusto, como celoso, enojado y vengativo. 26 2.223 Pique se refiere más adelante a la ignorancia y tontería de la mayor parte de los cristianos y confiesa, el Dios de 19 de cada 20 cristianos en el mundo es solo Bel, Baal, Molash, Zeus, o en el mejor de los casos Osiris, Mitra o Adonai, bajo otro nombre, adorado con las antiguas ceremonias paganas y fórmulas rituales. 26 2.295-296 Cuando los masones pretenden que son tolerantes ante toda fe y aceptan al Dios que adoran todos los hombres, realmente asumen una postura deshonesta. La verdad es que no aceptan el Dios de ninguna religión, sino al extraño y peculiar criterio que tienen ellos de un gran arquitecto del universo. 16 2.288-302 Pretenden falsamente que son tolerantes de todas las religiones AFM de atraer a los de ellas para que se hagan masones. De hecho, un verdadero masón debe hacer a un lado su propia convicción religiosa de quién es Dios y aceptar al nuevo Dios de la masonería. 16 2.288-302 El nombre secreto de Dios es Jabulen. La masonería enseña que en el grado del arca real se conoce el verdadero nombre de Dios. El candidato es instruido de que de allí en adelante el nombre verdadero de Dios es Jabulón. En el manual masónico se dice claramente que ese término es una palabra compuesta de Jehová, Ja, Baal, Bulobel, y Osiris, On, una corrupción de Os. 58 2.226 Ciertas autoridades masónicas como por ejemplo COI 195 2.516 admiten que Bulobel se refiere a la deidad asiria o cananea Baal y que On se refiere a la deidad egipcia Osiris. Wagner revela cuál es la meta masónica en esta trinidad pagana. En este nombre compuesto se hace ver una coordinación de nombres divinos, la unidad, identidad y armonía de las ideas sobre el Dios de los hebreos, asirios y egipcios y la armonía de la religión de Arca con estas tres religiones antiguas. La unidad de Dios de los masones es algo especial. Es la doctrina de que los diferentes nombres de dioses tales como Brahma, Jehová, Baal, Bel, On, etc. denotan todos el principio generativo, y que todas las religiones son esencialmente la misma en sus ideas de lo divino. 16 2.338-339 Pero equiparar a Jehová con el dios pagano Baal, un dios tan malo que llevó a los israelitas a los sacrificios humanos y otras prácticas horribles, es algo blasfemo. Cualquiera que estudia lo maligno que fue Baal en el Antiguo Testamento puede ver esto claramente. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios.
y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. 2 Reyes 17, 16,17. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Jeremías 32 2.35. En los profetas. He visto algo ofensivo, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Jeremías 23:13. Baal era una deidad tan malvada que encontrar el nombre de Jehová, el único verdadero y santo, relacionado con él y con Osiris en los ritos de la masonería es una blasfemia. Dios dice, honraré a los que me honran, 1 Samuel 2:30. El apóstol Pablo escribe, a él sea la honra y el imperio sempiterno, 1 Timoteo 6:16. Si somos cristianos de acuerdo a las Escrituras, ¿podemos creer que honramos a Dios participando en un rito que pervierte su divino nombre combinándolo con los de dioses malos? El sereno juicio de Dios cae sobre Israel por su adoración de Baal y otros dioses paganos. ¿Acaso el juicio de Dios no sobrevino por enseñanzas como las que encontramos en la masonería? Como confiesa el ex maestro Edmundo Ronaine, la misma filosofía religiosa y falso culto que hizo que Jehová destruyera su propio templo e hiciera llevar en cautiverio a su pueblo en la antigüedad, son precisamente la misma filosofía y el mismo culto que los modernos masones declaran que los hace aptos para las glorias de los cielos. 68 2.126.3. La masonería enseña que Dios no es el Dios cristiano. La masonería enseña que Dios es solo una persona, unitaria, 51,95,16 mientras que el cristianismo enseña que Dios es trino y no unitario. Un artículo de Georg Enderdeine, La idea de Dios en la masonería, citado en la revista masónica La Nueva Era, declara, la masonería sostiene y enseña que con todos y por encima de todos está Dios, no esencialmente un Dios trino cristiano. La masonería también enseña que Dios es una acumulación de todos los dioses. El masón puede nombrarlo como quiera, transformarlo en una ley impersonal o hacerlo personal y antropomórfico. La masonería no se preocupa. Dios, el gran arquitecto del universo, el gran artífice, el gran maestro de la gran logia superior, Jehová, Alá, Buda, Brahma, Vishnu, Shiva o el gran geómetra. 60 Pero la Biblia enseña que solo el Dios cristiano es el único verdadero Dios y que no es una acumulación de todos los dioses. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. 2 Crónicas 6:14. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42 2.8. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. La masonería también niega la enseñanza bíblica sobre Jesucristo. Albert Pike enseña que Jesucristo fue solo un hombre y no Dios. Se reverencia a todos los grandes reformadores. Se ve en Moisés al legislador de los judíos, a Confucio, Zoroastro, Jesús de Nazaret y en el iconoclasta árabe, son grandes maestros de moralidad y eminentes reformadores. 26 La masonería declara que no ofende la creencia cristiana sobre Jesucristo. Por ejemplo, no decimos a los cristianos que Cristo fue solo un hombre común cuya historia fue un reavivamiento de similares historias antiguas. Hacer algo así sería irreverente. No pronunciamos esas palabras 94 pero la masonería sí enseña que Jesucristo fue solamente un hombre. 19,20 El importante ritual masónico llamado Ritual Maundy del jueves, del capítulo Rosa Cruz, declara oficialmente, nos encontramos en este día para conmemorar la muerte de Jesús, no como inspirado o divino, porque eso no es algo que nosotros debemos decidir. 20 En su oscuridad o ignorancia espiritual, un masón cristiano aislado puede resolver que creerá que Jesús fue Dios y Salvador del mundo, pero eso no es una verdad masónica. Los que se consideran iluminados entre ellos esperan que sus hermanos, que aún no lo están, se darán cuenta de que todos los dogmas específicos sobre Cristo son un error. Como enfatiza Clausen, es importante despojar de todas las religiones sus afirmaciones, leyendas, alegorías y dogmas ortodoxos. 94 Por eso el erudito masón Albert Pike afirma que Jesús fue un gran maestro de moralidad, pero nada más.
26 De modo que no es cierto ni verdadero que los masones digan que no ofenden a los cristianos enseñando que Jesús fue solo un hombre. Eso es exactamente lo que enseñan. ¿Por qué dicen que Cristo fue solo un hombre y de ese modo ofenden las creencias de los cristianos? Porque no quieren ofender las sensibilidades religiosas de los masones que pertenecen a otras religiones, los cuales niegan que Jesús es la única encarnación de Dios y Salvador de este mundo. Por ejemplo, la naturaleza y misión únicas de Cristo son negadas por los hindúes, budistas, musulmanes, judíos, etc. A fin de no ofender a todos estos, ofenden a los cristianos. Es por eso que nunca encontraremos en la literatura masónica que Jesús es llamado Dios, o que se diga que es el Salvador del mundo que murió por los pecados del hombre. Si se le define como una luz, se ofende a algunos y la masonería no quiere que alguien se ofenda. La necesidad de este enfoque puede encontrarse en los fundamentos de la masonería, la paternidad de Dios, la fraternidad del hombre y la inmortalidad del alma, según interpretación masónica. Estas doctrinas presumen a priori que no hay razón alguna ni necesidad de que Jesús sea único, tanto en su persona, Dios, o en su misión, Salvador. Así es como la masonería enseña que el hombre ya es perfecto en su relación con Dios. Todos los hombres tienen la garantía de la vida eterna al margen de sus creencias religiosas personales. Como resultado, no hay necesidad de un Dios que se encarne, Filipenses 2:2.1-11, a fin de morir por el pecado del mundo, Juan 3:16, porque las enseñanzas de la masonería presuponen que todos los hombres son, por principio, salvados o redimidos. Por esto la masonería excluye completamente todas las enseñanzas bíblicas sobre Cristo, tales como su misión redentora encarnada, su muerte y su resurrección. De hecho, no hay verdad bíblica sobre Jesucristo que sea afirmada por la masonería como uno de sus fundamentos. Por eso el ex masón Edmond Ronaine confiesa, la masonería excluye cuidadosamente al Señor Jesucristo de las logias y capítulos, repudia su carácter mediador, rechaza la redención, niega y menoscaba su evangelio, protesta contra su religión y su iglesia, ignora al Espíritu Santo y establece para sí un imperio espiritual, una teocracia religiosa, como cabeza de la cual coloca al Dios de la naturaleza y de donde han resuelto expulsar al único viviente y verdadero Dios. 31 La Biblia enseña claramente que Jesucristo es Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:2.1,14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Dado que Jesucristo es Dios, Él un día juzgará al mundo, incluyendo a todos los masones y demás seres humanos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, Juan 5:2.22,23. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:2.34,41,46. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Todas estas enseñanzas sobre Jesús en la Biblia prueban que la masonería está errada en su enseñanza sobre él. ¿Cómo es posible que un cristiano que declara creer en Jesús como su Salvador puede seguir apoyando la falsa religión que niega al Señor? El mismo Jesús habló de aquellos que le dicen Señor, Señor, y no hacen lo que él dice, Lucas 6:46. ¿Acaso no fue el mismo Jesús el que advirtió que negará delante de su Padre a los que le niegan en la tierra? Mateo 10:33. Y no dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El ritual y el juramento masónico exigen al cristiano masón que su primera lealtad sea a la masonería y no a Jesucristo.
¿Quién es el señor del masón cristiano? En conclusión, la masonería se opone al Dios cristiano. Uno de los principales eruditos masones, Albert Piquet, describe a la masonería como sigue: la masonería, alrededor de cuyos altares los cristianos, los hebreos, los musulmanes, los brahmanes, los seguidores de Confucio y Zoroastro pueden reunirse como hermanos y unirse en oración al único Dios que está por encima de los Baalim. 93. Notemos que el término Baalim, que se refiere a los dioses falsos y los ídolos que adoran 51, 52 los hombres, se aplica también a la religión cristiana. Eso significa que el cristianismo es considerado como algo falso, como cualquier otra de las religiones. La masonería solo pretende ser tolerante en cuanto a los conceptos sobre Dios que se encuentran en otras religiones. En realidad, los considera inferiores a sus propios conceptos. 51, 52. Pero, ¿cómo es posible entonces que un cristiano apoye a la masonería cuando niega al verdadero Dios, blasfema de él y lleva a la gente a adorar a un Dios falso? Los cristianos son exhortados, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. No pueden hacerlo si siguen perteneciendo a una logia masónica. Si Jesús viniera hoy, o si uno de nosotros muriera y tuviera que enfrentarlo, ¿cómo le explicaríamos que estamos manteniendo las creencias de una organización que lo rechaza y lo niega? 17. La masonería enseña que la Biblia es solo un símbolo de la voluntad de Dios y que no ha de ser obedecida literalmente. ¿Es cierto eso? Sobre el altar masónico se coloca una escuadra, un compás y el volumen de la ley sagrada, que es un símbolo de la voluntad de Dios. Hay por lo menos 5 enseñanzas masónicas sobre la Biblia. 1. La Biblia es un trozo del moblaje de las logias, una gran luz sobre la cual el candidato se compromete ante la masonería. 96,51. La Biblia es solo un símbolo de la voluntad de Dios. La masonería enseña que el contenido específico de la Biblia no es la palabra de Dios. En la enciclopedia de Coy leemos: la opinión masónica más difundida es que la Biblia es solo un símbolo de la divina voluntad, la ley o la revelación, y no que el contenido sea ley divina, inspirada o revelada. Hasta ahora, ninguna autoridad ha sostenido que un masón debe creer en la Biblia o en parte de ella. 95.3. Las Biblias de otras religiones son igualmente válidas para un masón. La enciclopedia de Mackey dice: la Biblia es usada entre los masones como un símbolo de la voluntad de Dios, sea como fuere que se exprese. Por lo tanto, cualquier cosa que exprese a alguien esa voluntad de Dios, puede ser usada como sustituto de la Biblia en una logia masónica. Así es como en una logia formada enteramente de judíos, solo el Antiguo Testamento puede ser colocado sobre el altar y los masones turcos, musulmanes, pueden hacer uso del Corán. Sean los evangelios para los cristianos, el Pentateuco para los israelitas, el Corán para los musulmanes o los Vedas para el Brahman. En todo ello, desde el punto de vista masónico, se tiene la misma idea, la del simbolismo de la divina voluntad revelada al hombre. 96.4. La Biblia es solo una parte de la revelación de Dios. El líder masónico Joseph Ford Newton escribe: de ese modo, por la misma honra que la masonería concede a la Biblia, nos enseña a reverenciar todo libro de fe, uniendo las manos con los hombres del Islam cuando juran sobre el Corán, y con el hindú cuando hace un pacto con Dios sobre el libro que él prefiera. La masonería invita a su altar a los hombres de todas las religiones, sabiendo que si usan nombres diferentes para el innombrable de los 100 nombres, todos están orando al único Dios y Padre de todos, sabiendo también que de hecho están leyendo el mismo vasto libro de la fe del hombre tal como ha sido revelado en las luchas y penas de la raza humana en su búsqueda de Dios. 51. En conclusión, por lo general todas las autoridades masónicas establecen 3 cosas. 1. Que la Biblia es solo un símbolo. 2. Que a un masón no se le requiere creer en sus enseñanzas. Y 3. Que cualquier otro libro puede sustituirla. Lo que Jesús y los apóstoles enseñaron sobre la Biblia es: el que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Juan 12 2.48,49. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3 2.16,17. ¿Cómo puede un cristiano masón, mientras que declara creer que la Biblia es la palabra literal de Dios, ayudar a promover una organización que niega que la Biblia lo sea, así como niega las enseñanzas de Jesús sobre las Escrituras? Estas nos dicen que debemos vivir como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. L. Tesalonicenses 2:12. 18. La masonería enseña que la salvación y la permanencia en la logia celestial superior puede ser ganada por los masones por medio de buenas obras. ¿Eso es bíblico? Por medio de muchos símbolos diferentes, la masonería enseña una doctrina de salvación por las obras, o sea, para el mérito personal y las obras de justicia. Por ellas el iniciado llegará a ser digno de la salvación y la vida eterna. Al candidato se le repite una y otra vez que Dios será bondadoso y recompensará a aquellos que edifiquen su carácter y hagan buenas obras. Por ejemplo, el símbolo de la espada que señala el corazón, según se dice, recuerda punzantemente que Dios nos recompensará de acuerdo a lo que hacemos en la vida. 79. De manera similar, el ojo que todo lo ve, que simboliza a Dios, penetra en los lugares más recónditos del corazón humano y nos recompensará de acuerdo a nuestros méritos. 54,58. El delantal de lienzo blanco o la piel de cordero es un símbolo de inocencia, pureza y honor. 79. Así es porque en todas las épocas, el cordero ha sido un emblema de la inocencia. Por lo tanto, la piel nos recuerda la pureza de vida y la admisión en la logia superior, donde preside el supremo arquitecto. 54. La misma enseñanza se encuentra en la edición de la Biblia publicada para los masones. 81. Mackey dice de la piel de cordero, la piel del cordero puro y sin manchas es pues, para la masonería, algo simbólico de esa perfección de cuerpo y pureza de mente que son calificativos esenciales para todos los que participan de sus sagrados misterios. 90. El compás, el renuevo de acacia, la hoz y otros símbolos, según se dice, simbolizan la inmortalidad del alma. 79,58. Todo eso es la conclusión a la que llega Jack Harris, en todos los rituales que enseñé durante 11 años. La masonería nos dice cómo llegar al cielo. Enseña acerca del delantal que he usado, por mi pureza, vida y conducta. Enseña la leyenda de Hiram Abiff, del tercer grado, simbolizando la inmortalidad del alma. Pero la palabra de Dios me dice que el único camino para tener vida eterna es por medio de la persona de Jesucristo. Nunca, en un ritual masónico, me señalaron que Jesús es el camino de salvación. 13. Por eso Albert Pike dice, debemos tener fe en nosotros mismos. 26. Y por eso al ser elevado a su grado el maestro masón declaró, que todas las energías de nuestras almas y la perfección de nuestras mentes sean empleadas para alcanzar la aprobación del gran maestro en lo alto. De modo que cuando lleguemos a morir, ganemos el favor de una rápida entrada en la gran logia en lo alto, donde el gran arquitecto del universo preside para siempre y donde sentado a la diestra, él puede complacerse en declaramos correctos y masones preparados para los cielos. 54. Si hemos de oír todo esto en una logia, ¿no pensaríamos que están enseñando claramente que podemos ir a la gran logia celestial, si llevamos una vida pura y honesta? ¿No es eso lo que produce la salvación? Y si fuéramos cristianos, cuando una logia enseña que un hombre, por su buena vida y sus buenas obras, será admitido por Dios en el cielo, ¿no estaríamos ante algo contrario a las enseñanzas cristianas? En conclusión, no hay duda en absoluto de que la masonería enseña que un masón heredará la vida eterna por medio de su conducta y méritos personales. Enseña así un sistema de salvación por méritos y buenas obras. Este concepto de salvación es lo que la Biblia llama otro evangelio. Es tan contrario al camino divino de salvación que la Escritura lo coloca bajo maldición. Los siguientes pasajes nos dan la posición bíblica sobre cómo un hombre alcanza la vida eterna. Al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4 2.5. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 2.8,9. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. L. Juan 5 2.11,12. Todos estos versículos bíblicos enseñan que la salvación es un don de Dios. La salvación se alcanza solamente por la gracia,
el favor inmerecido de Dios, sino por cualquier cosa que podamos hacer para ganar el favor de Dios o por nuestra justicia personal. Al ser una parte de la logia, el cristiano masón está apoyando otro evangelio, un sistema falso de salvación que miente a la gente en cuanto a la forma en que pueden ser salvos. Si usted es un verdadero creyente en Jesucristo que comprende esto, no debería obedecer la advertencia bíblica de 2 Corintios 6:17, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. 19. Si un masón ha jurado lealtad a la gloria, ¿debe romper sus juramentos? Dios nos dice claramente, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:2.11,12. Pero una vez que una persona ha llegado a ser masón, ¿qué debe hacer si se da cuenta de que la masonería es algo errado y pecaminoso? ¿Qué puede hacer alguien que ya ha hecho votos para siempre? ¿Está obligada esa persona a mantener su juramento? Esto es lo que nos advierte la Biblia. Si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiera, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió. Y será perdonado. Levítico 5:2.46,10. La Biblia dice que toda persona que ha hecho un juramento, si sus implicaciones están ocultas para él, cuando las comprenda y se encuentre culpable de ofender a Dios y su ley moral, entonces allí será culpable y deberá confesar que ha pecado y arrepentirse. En el Antiguo Testamento, una persona debía ir al sacerdote y confesar que había pecado y ofrecer un sacrificio para su expiación. Hoy un cristiano debe ir al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz por su pecado, debe reconocer que es pecador por haber jurado erradamente y arrepentirse de ese juramento, pedir perdón y reconocer que obedecerá a Dios siguiendo el camino de la verdad. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:2.9. El deber de todo cristiano es de renunciar a todo mal juramento. Al hacer los votos masónicos, una persona jura apoyar la masonería y todas sus enseñanzas, sea que las conozca o no. Al jurar que apoyará todo lo que está incluido en los juramentos masónicos, está haciendo algo pecaminoso, antibíblico y que no debe ser parte de la vida cristiana por las siguientes razones. 1. Hacen que un cristiano jure por Dios, apoyando doctrinas que él ha declarado falsas y pecaminosas. Por ejemplo, la masonería enseña la falsa doctrina de la paternidad universal de Dios, mientras que Jesús enseñó que solo aquellos que le reciben, que creen en su nombre podrán ser reconocidos como hijos de Dios. Juan 1:12. 2. El cristiano que jura aceptar y promover la mentira masónica de que Jesús es solo uno de los muchos profetas igualmente dignos de reverencia lo hace declarando estar de acuerdo con que todas las religiones pueden llevar al hombre a Dios. Pero la Biblia señala las verdaderas palabras de Dios: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí. Juan 14:2.6. 3. El cristiano jura que llega a la logia en un estado de ignorancia espiritual y tinieblas morales, cuando la Biblia dice que los cristianos son hijos de la luz y que en ellos mora la luz del mundo. La Biblia dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:2.8. 4. El cristiano jura falsamente que el Dios de la Biblia está presente de la misma manera en todas las religiones. Pero la Biblia dice, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:2.6. 5. Al jurar según los rituales masónicos, los cristianos están perpetuando un falso evangelio en relación con otros miembros de la logia que consideran que solo el evangelio de la masonería los llevará al cielo. Pero la Biblia dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:2.8. La Escritura nos advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos,
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6 2.14-17. Es claro que el deber del cristiano es quebrar y renunciar a todo mal juramento que lo ate al pecado, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Efesios 5:11. Todo cristiano miembro de una logia debe renunciar a sus juramentos masónicos y confesar su pecado al Señor. Él promete perdonar al que lo haga. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él en Juan 1:2.9. De esa forma el cristiano dejará de sumar su influencia a los pecados de la logia, cuya falsa religión resulta en la condenación de tantas almas. Juan 3:18, 36, 8:24, 12:48, Efesios 3:2.68. Ahora mismo confiesa a Dios que has hecho un voto en ignorancia contra Él y sus enseñanzas y pide perdón. Entonces notifica a tu logia por escrito que has decidido dejarla. Comunica que crees que su enseñanza y sus votos no son bíblicos y que como cristiano no puedes seguir participando, de acuerdo con lo expresado por la palabra de Dios en 2 Corintios 6 2.14-18 y Efesios 5 2.8-17. Conclusión: si eres masón o cristiano masón, ¿qué debes hacer? Hemos probado que la masonería es una religión. Tiene enseñanzas específicas sobre puntos específicos que están en conflicto con otras religiones. En particular, la masonería está en conflicto con la enseñanza cristiana. Un masón que no es cristiano necesita preguntarse lo siguiente: si la masonería es una religión, ¿es la verdadera? ¿Realmente me llevará al cielo? ¿Realmente honrará y glorificará al Señor? ¿O la masonería ha ideado un nuevo Dios y una nueva religión a fin de defender sus propias creencias? En su enciclopedia, Coyle confiesa que, si la idea de que solo la masonería lleva al cielo es una falsa esperanza, entonces debería abandonar esa esperanza y dedicar su atención a actividades en las que se está seguro de su fundamento y autoridad. 95. Pero, ¿dónde está la autoridad de la masonería? Solo la palabra revelada de Dios, la Biblia, puede decirnos la verdad sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre nosotros mismos, sobre la salvación y sobre la vida después de la muerte. Dado que la masonería niega lo que dice la palabra de Dios sobre estos temas, ¿cómo puede pretender lógicamente que está en la verdad? Ninguna mentira procede de la verdad. 1 Juan 2:21. Pero si la masonería no es verdadera, ¿cómo puede un masón seguir promoviendo lo que no es verdadero? El punto de toque para el masón que no es cristiano es este: si la masonería es verdadera, entonces debe seguirla y promover sus enseñanzas. Pero si rechaza y se opone a la verdad, si niega a Dios y su palabra, si niega al Hijo de Dios, si niega el plan divino de salvación y si ofrece a los hombres una falsa esperanza, entonces debe abandonar la masonería y seguir en su lugar la verdad de Dios. ¿Realmente desea el masón que no es cristiano tener la oportunidad de descubrir que la masonería no es la verdad de Dios antes que sea demasiado tarde? ¿O quiere hacer una investigación minuciosa al respecto? 109. Jesús enseñó: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:2.6. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:2.3. Además, la Biblia enseña: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si usted está convencido de sus culpas y pecado, ha de saber que Jesús murió y pagó por sus pecados en la cruz. Si está dispuesto a confesar sus pecados ante Él y confiar en Él para que haga de usted un verdadero creyente, puede hacerlo por medio de esta oración: Señor Jesús, sé que la masonería no te honra. Confieso que te he fallado y que soy pecador. Creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz. Te recibo como mi Salvador ahora mismo y te pido que me des la decisión y la fortaleza para dejar lo que no está bien y vivir una vida que le agrade. ¿Y qué del masón cristiano? También debe tomar una decisión. En este libreto, hemos probado más allá de toda duda que la masonería se opone al único Dios verdadero, a la Biblia y sus enseñanzas, a la persona y obra de Jesucristo, a la salvación por la gracia y a todas las doctrinas principales del cristianismo. ¿Cómo un cristiano puede unirse, vivir y promover las enseñanzas de la masonería? Jesús mismo advirtió: guardaos de los falsos profetas.
No todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7 2.15,21,26,27. Los cristianos masones deben decidir ya si seguirán siendo masones y negando a su Señor Jesucristo o si harán la voluntad del Padre que está en los cielos y dejarán la masonería. Hace siglos, el profeta Elías desafió al pueblo de Dios que le había abandonado y caído en groseros pecados de idolatría. Les advirtió, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. La cuestión sigue en pie para los cristianos masones. Si Dios es el Señor, entonces debemos seguirle. No mantengamos la hipocresía de pretender que somos cristianos. Sigamos a Dios o a la masonería. Jesús mismo advirtió, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15 2.7,8. Si usted es cristiano y quiere dejar la logia ahora mismo y obedecer a su Señor, puede elevar esta oración: amado Jesús, confieso que he pecado en contra de ti al apoyar las enseñanzas anticristianas de la masonería. Ahora pido tu perdón y que me des la fuerza para vivir para ti y dejar atrás la logia. Ayúdame también a orar y testificar a mis amigos en la logia. Esta decisión que usted debe hacer es algo difícil. Los amigos quizá no lo entiendan. Quizá se burlen o lo amenacen. Si es así, acuérdese que está en buena compañía. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5 2.10-12. Para terminar, muchos pastores, ancianos y diáconos no tienen problemas en recibir a masones como si fueran cristianos y colocarlos en puestos de enseñanza y liderazgo en la iglesia local. Urgimos que reexaminen esa práctica. ¿Por qué? Porque los masones han jurado sostener las creencias y prácticas de la masonería, las que son contrarias al cristianismo. 92. ¿Cómo pueden ser colocadas personas así en posiciones de autoridad y liderazgo cuando la Biblia dice, por ejemplo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Timoteo 3 2.8-10.